escribir la nueva historia de México también. Dice así: presenciamos la decadencia de un Estado ineficiente y corrupto que fue incapaz incluso de construir un proyecto nacional de capitalismo avanzado, que llevó a la ruina a más de 1.200 empresas estratégicas paraestatales y terminó rematándolas a precio de garage al capital extranjero, incluyendo la enorme riqueza petrolera. Un Estado con todas sus instituciones corrompidas que hoy día ya ni siquiera tiene la capacidad de garantizar la seguridad, la propiedad y la vida de sus ciudadanos, que se supone es su razón de ser. Un Estado de caricatura, incapaz de defender los más elementales intereses nacionales y menos aún los de la mayoría de los mexicanos. Un Estado que se ha convertido en un instrumento de una minoría de funcionarios, gobernadores y altos políticos, parásitos que pasan a formar parte de la burguesía burocrática que se enriquece de la corrupción y del saqueo de los recursos públicos, que se ha limitado a representar a los intereses minoritarios de una débil burguesía privada, y que ambos sectores de esta burguesía están totalmente subordinados a un puñado de unas 300 empresas transnacionales que concentran casi el 90% de la economía que se hace ver como mexicana, beneficiándose de la fuerza de trabajo barata de los mexicanos y participando en el saqueo de energéticos, minerales, que realiza inversiones especulativas y que saca del país en fuga de capitales, como lo llaman en la prensa, las riquezas que aquí se crean cuando se considera que hay que abandonar a los mexicanos y empobrecerlos más periódicamente. Al fusionarse con el narcotráfico en distintos niveles, el Estado mexicano se ha propuesto la tarea más perversa, antinacional e inhumana de todos los tiempos: inducir a la drogadicción a la mayor parte de la juventud mexicana, a fin de degradar su capacidad pensante, crítica y analítica, e impedir así su posible respuesta ante el proceso de descomposición social en el que se encuentra el sistema político mexicano, para impedir que actúe frente al saqueo de las riquezas nacionales y la anexión económica a Norteamérica. Al mismo tiempo, el gobierno ha permitido que la cultura, las tradiciones y hasta la identidad de los mexicanos sea en gran medida destruida por los medios de comunicación, en especial por las pantallas de la televisión que todos los días y a todas horas taladran la conciencia de nuestra niñez y nuestra juventud para degradar el respeto, el lenguaje y la cultura de los mexicanos, sin que la SEP o la Secretaría de Gobernación hagan algo al respecto. Pero en cambio sí reclaman a los maestros que de cualquier manera son los maestros que hemos tenido, con deficiencias, con muchas carencias, pero son los maestros que hemos tenido, los mismos que tuvieron los funcionarios que dirigen al país, aunque algunos de ellos ya vienen de los Estados Unidos, de universidades privadas también, haciendo realidad el sueño de Robert Lansing. Todo ello debido a que el gran capital requiere una sociedad lo más desintegrada posible y de un gobierno débil, mediocre y corrupto para impulsar el modelo de anexión económica a Norteamérica. Es el último capítulo del libro, es la parte con la que termina y que nos muestra claramente, compañeros, que la realidad que hoy vivimos es producto precisamente de un proceso histórico, que no se puede entender esta realidad si no se entiende lo que pasó, y desde luego no se va a poder tener una perspectiva clara de hacia dónde nos están llevando. El texto nos invita a hacer una reflexión de entrada acerca de lo que yo llamo la invasión, no le llamo conquista, porque conquistamos con amor, ¿no? Como conquistan ustedes a su novia o a su novio, ¿verdad? Persuadiéndolo, hablándole bien, ¿verdad?
Los europeos no llegaron así. Cuando ellos llegaron se calcula que había unos 25 o 30 millones de habitantes. 300 años después, cuando inicia la guerra de independencia, había en México alrededor de 6 millones de habitantes. ¿Qué pasó con los otros 20 y tantos millones? Bernal Díaz del Castillo, el que relata la historia de México desde la perspectiva de los soldados españoles que venían junto con Hernán Cortés, que también tiene su propia versión de la historia, dicen que en el valle de la Náhuac no había un palmo de tierra sin sembrar. Se había levantado una civilización a base de la fuerza también y a base de la persuasión, pero a base del honor, a base de la dignidad. La alianza mexica, que no nada más era alianza triple, o sea, no nada más era Tenochtitlan, Texcoco, Tacuba, sino que cada uno de estos pueblos estaba aliado a muchísimos otros que abarcaban pues gran parte de lo que hoy todo lo que se considera como Mesoamérica. Y ellos se extendieron como una necesidad, porque todas las civilizaciones antiguas se extendieron de la misma manera, es decir, ocupando territorios y dominando militarmente, pero también mediante el comercio. Y digo que nuestros tlatoanis, nuestras comunidades que había aquí en Mesoamérica, sí hicieron una conquista, porque ellos consideraban la guerra como un honor. No había la misma mentalidad europea. Y antes de declararla, pues primero convencían. Y después, una vez que la culminaban, pues le daban la hija del tlatoani, de las tribus dominantes, a la hija de los otros grupos. Es decir, hacían una relación consanguínea para fortalecer a sus comunidades. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese dado esta dominación? Pues siempre había el riesgo de que llegaran grupos más fuertes, más dominantes. Acuérdense que la misma civilización griega se fue hacia el sur de la península del Peloponeso por el empuje de las tribus que venían del norte, y que periódicamente estas emigraciones en las tribus transhumantes existían todo el tiempo, por los cambios de clima, por las hambrunas, o por la fuerza de otros grupos de guerreros que los venían empujando atrás, ¿no? Y eso es lo que pasaba aquí. Y en toda esta etapa, pues es un periodo de grandeza que se ha olvidado y que se ha denigrado en gran medida, que hoy todos los pueblos civilizados del mundo lo admiran, y que, no sé, yo acabo de ir a Oaxaca, a la zona turística, y vi muchos extranjeros y pocos mexicanos, y voy aquí al Museo del Templo Mayor y al Museo de Antropología e Historia, y veo muchos, dice mi hijo, dice, ¿por qué veo tantos japoneses y tantos norteamericanos y veo pocos mexicanos? Y hay también muchos mexicanos hablando inglés, porque vienen a valorar lo que aquí desgraciadamente no se ha valorado, ni en las escuelas ni en las universidades, porque se nos ha enseñado historia en gran medida para sentir pena por el pasado, a veces hasta repugnancia. Y les voy a dar 3 ejemplos nada más. Se dice que Cuitláhuac, por ejemplo, significa excrescencia de perro. Y hay muchos libros que así lo dicen, vean ustedes en internet. A mí así me lo enseñaron en la primaria. Y yo le dije a mi maestro, ¿por qué Cuitláhuac significa excremento de perro? Es que me dijo el maestro, así le pusieron porque le dio viruela y se murió. Y yo tenía 7 años y me quedé con esa angustia, ¿verdad?, de las cosas que pasan en la historia. ¿Por qué los mexicanos siempre perdemos y por qué nos dicen eso, no? ¿Y qué es lo que ocurre? Yo dije, bueno,
¿Por qué no les ponían el nombre cuando nacían? Ya investigamos y sabemos que Cuitláhuac significa planta de agua o lirio, ¿verdad? Pero ¿por qué al pueblo de Cuitláhuac le quitaron el Cui y le dejaron Tláhuac? Por lo mismo, es que hay un odio terrible en la interpretación de la historia de Bernal Díaz del Castillo, de Hernán Cortés, incluso de los clérigos que escriben, Sagún, los que escriben la historia, algunos de ellos progresistas, claro, hacen aportaciones extraordinarias, pero escriben con desprecio en contra de los mexicanos, y eso se reproduce. Yo les digo a los muchachos de Tláhuac, en donde también doy clases en una preparatoria de allá, que se debería de reivindicar el nombre de Cuitláhuac, porque el odio que hay hacia él es porque él, precisamente, ustedes lo saben, en julio de 1520 encabezó una derrota vergonzosa hacia los invasores que tenían ya ocupada la ciudad, que habían apresado a más de 30 tlatoanis en el centro de la Gran Tenochtitlan, y que los tenían secuestrados, y por eso el pueblo no respondía esencialmente. Entonces actúa el pueblo hasta que hacen una matanza en el Templo Mayor, y el pueblo se indigna y se levanta, y encabeza la rebelión precisamente Cuitláhuac, y los corren en lo que hoy conocemos como la calzada México-Tacuba, que debería de ser la calzada de Cuitláhuac, ¿no? Pero no, al contrario, allí hay un árbol y dicen que es el árbol de la noche triste. ¿Por qué? Le pregunté yo a mi maestro en otra ocasión de esas terribles, ¿no? Es que ahí lloró Cortés, y que la historia no está escrita para servir a los mexicanos, para que los mexicanos tengamos conciencia de qué ha ocurrido, o la historia está escrita por las potencias que han dominado a nuestro país. Eso ha ocurrido, así ha sido escrita la historia, para que sintamos vergüenza de nuestro pasado, para restregarnos en la cara las humillaciones, la explotación a que ha sido sometido nuestro pueblo en gran medida. Y entonces, ya saben, muere Cuitláhuac y entra en acción un muchacho que tenía la edad de cualquiera de los que están aquí, 19 años aproximadamente, cuando encabeza la rebelión, que se llama Cuauhtémoc. Y nos dicen Cuauhtémoc significa águila que cae. Todavía se dice la historia, águila que cae. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Porque está predestinado a morir para que viniera la verdadera religión y la civilización. Águila que cae. ¿A poco las águilas se mueren así? Vas caminando por la calle y ya se murió un águila, ¿no? Bueno, eso ya no es posible verlo porque tampoco ya hay águilas, ¿verdad? Pero no se morían así, ¿sí? Pero atacan en caída. Entonces, no, Cuauhtémoc significa águila que desciende, y el águila solo desciende a una cosa, a atacar. Entonces, Cuitláhuac significa águila que ataca. Igual que Nezahualcóyotl dice, Nezahualcóyotl, coyote hambriento. ¿Coyote hambriento? Bueno, coyote en ayuno, ya le arreglaron allá en el municipio, no se oiga tan mal. Coyote en ayuno. ¿Y para qué se pone en ayuno? Coyote en reflexión, coyote filosofando, coyote pensando, ¿verdad? Y cambia totalmente la cosa. Entonces tenemos ya que, ¿qué nos dicen los libros de historia? Que teníamos aquí un imperio sanguinario y cruel. No eran muy nobles, tampoco eran blancas palomitas los mexicas, pero imperio, una alianza de tribus. Había emperadores, había reyes. No tiene absolutamente nada que ver la interpretación que hacen los europeos con la realidad social
y política de nuestras tribus primitivas. Eran tlatoanis casi semidesnudos, ¿verdad?, que tenían una alta capacidad de organización, de dirigir, de conocimiento de medicina, conocimiento de astronomía, de matemáticas. ¿Qué tanto sabían? Nunca lo vamos a saber, porque el 90% de los códices fueron destruidos y fue la primera tarea que se propusieron los invasores: destruir todos los vestigios de conocimiento, prohibir que se escribiera sobre la historia de México. Se nos va el tiempo aceleradamente y ni siquiera terminamos la primera etapa. Es así esta situación, muchachos. Yo los invito a que reflexionen de esto a fondo, a que lo estudien a fondo. Hay una parte que es decisiva, la guerra de independencia, en donde con toda certeza el doctor me dice: ahí te quedaste muy corto. Sí, me quedé muy corto. Desgraciadamente, en 448 páginas no se puede decir todo. Es una invitación a que ustedes continúen, como dicen, con esos hilos conductores, para que nos lleven a mayor claridad de qué es lo que ha ocurrido. Pero no quiero terminar esto sin pasar otra etapa. Terminé por el final, eso ya lo dijimos, los profesores me han apoyado de manera extraordinaria. Una etapa muy importante que es la llamada Revolución Mexicana, porque a partir de ahí se crea toda una serie de mitos. Ya los profesores me ayudaron a decir también que el gobernador de Oaxaca, cuando llegaron los españoles, que se llamaba Benito Juárez, nunca destacó durante la invasión norteamericana porque nunca combatió ni nunca denunció la invasión. Él permaneció en su cargo, y una de las razones por las que el mismo Santana lo exilió a los Estados Unidos es porque no apoyó ni siquiera al ejército mexicano contra la invasión norteamericana. A Benito Juárez en Estados Unidos es donde lo hicieron héroe. Ahí, ustedes saben, tienen familiares allá, saben que se celebra el Día de la Independencia, no el 16 de septiembre, ¿qué día se celebra en Estados Unidos? El 5 de mayo, porque la doctrina Monroe derrotó a una potencia europea que quería apoderarse del traspatio de los Estados Unidos, que es México. O sea, México es de los Estados Unidos, América para los norteamericanos, México para los norteamericanos. Y entonces eso queda muy claro. Pero Porfirio Díaz fue el consecuente continuador de la política juarista. Porfirio Díaz fue un delfín, como dicen aquí en la facultad, en la heroica Facultad de Ciencias Políticas, un delfín de Benito Juárez. Juárez lo hizo terrateniente, Juárez lo hizo general, Juárez lo hizo. Y las leyes de desamortización que comenzaron a aplicarse desde antes de la misma Constitución del 57, básicamente despojaron no solamente a las propiedades de la iglesia, sino y fundamentalmente a las propiedades del pueblo, a las propiedades comunitarias, de las comunidades americanas, que algunos les llaman indios o indígenas. Yo no les llamo así, yo les llamo comunidades americanas, autóctonos tarascos o mayas, el gentilicio que corresponda de acuerdo con su lengua. Pero es que los españoles les llamaron indios porque creían que habían llegado a la India por ignorancia, ¿verdad? No conocían y se quedó. Y luego los norteamericanos llegaron a Norteamérica y ellos se proclamaron americanos, y a todos los demás les dicen indios. Y vean ahorita todo el proceso electoral, nos siguen diciendo latinos y no americanos. ¿Por qué no nos dicen americanos si somos también americanos? Nosotros mismos nos decimos, es que nosotros los latinos, me dice mi primo que está haciendo un trabajo allá en Estados Unidos, ¿qué tú no eres americano o qué? Eres mexicano y eres americano también. Bueno, la Revolución Mexicana, compañeros, si me permiten, solamente 3 párrafos. Quiero que conozcan cómo empieza, para que conozcan cuál es el estilo narrativo. Estamos haciendo narrativa crítica de la historia de México, compañeros periodistas. Narrativa crítica de la historia de México. Comienza con un fragmento de la novela Los Debajo de Mariano Azola, cuando Demetrio Macías llega con él un doctor